Doctor, qué gusto saludarlo. Bien, Gamaliel, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias también, Noé. Agradecido de la invitación y con gusto de platicar. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos en una nueva emisión de El Juego Jurídico, donde cada miércoles les traemos temas de relevancia con los mejores catedráticos, investigadores y filósofos del derecho. El día de hoy no es la excepción, pero antes de presentar a nuestro invitado de honor del día de hoy, yo me siento muy honrado y muy gustoso de estar con el maestro y ya doctorante Noé Andrés Quiroz Morales. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, muchas gracias. Como cada miércoles te regreso el saludo y solamente para llamar la atención de la gente que gentilmente nos sigue, que nos ha visto con temas procesales, temas fiscales, temas ahí un poquito demasiado de la vida diaria, penales incluso. El día de hoy creo que para la formación de la gente que esté en ciernes en este ámbito del jurídico les va a encantar, tenemos un gran expositor que les va a poder explicar muchas cosas y que ojalá mucha gente que está enfocada en el tema procesal, los temas muy técnicos, podamos aprender de esto para nuestra vida jurídica, no solamente nuestra formación como abogados, sino verdaderamente como juristas. Así es, estimados amigos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy filosófico, por supuesto muy jurídico. Y yo me siento muy honrado porque tuve la invitación de invitar al doctor Piero Mattei Gentili, que además, antes de darle la palabra, fue mi maestro en la maestría de Derecho de la UNAM, investigador. Es decir, es todo un personaje. Yo me siento muy agradecido de que haya aceptado participar con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Bien, Gamaliel, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias también, Noé. Agradecido de la invitación y con gusto de platicar de todos los temas que deseen, de difundir algunos de los locos temas que tengo en mi cabeza, pero que creo que alguno puede ser de interés no solo para quien le interesen los temas filosóficos, sino interés incluso para el abogado practicante que tenga. Además, yo aquí no les voy a dar las herramientas y el curso, ¿no? Pero que sepa dónde se pueden investigar otras cosas que pueden ser de utilidad para el ejercicio de su profesión. De utilidad y también como inspiración para cursar una maestría, ¿no, doctor? Pues ya que está claro. Bueno, también, dando clases en la UNAM. O si quieren dedicarse a la investigación, a ver, no todos los. También existen muchas y muchos abogados practicantes que ejercen la investigación y también es una vena que tienen ahí, ¿por qué no? De aquí hay muchos temas que sacar. Así va a ser. Y bueno, estimados amigos, para que conozcan la calidad de abogado que nos acompaña el día de hoy, me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor. El doctor Piero Mattei es investigador especializado en filosofía jurídica, derecho constitucional y razonamiento probatorio. Es doctor en Derecho por la Universidad de Girona, España. Abogado y magíster en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor en las asignaturas de Lógica Jurídica, Filosofía del Derecho y Ética en la Facultad de Derecho de la UNAM. Además de Epistemología Jurídica en el programa de posgrado en Derecho de la UNAM, así como de Teoría del Derecho 2 y Razonamiento Probatorio en la Universidad Iberoamericana de México. Es importante señalar, aquí lo comento, que su tesis doctoral fue la normatividad de la costumbre y fue su director de tesis el mismo Jordi Ferrer, que, bueno, no es para menos. Además es autor del libro que tiene por nombre La normatividad de la costumbre, un estudio de teoría analítica sobre la costumbre como fuente del derecho, editorial Marcial Pons, en prensa actualmente, y también ha publicado en prestigiosas revistas internacionales como Doxa, Cuestiones Constitucionales, Phenomenology and Mind, Problema, Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, Noesis, Eunomía, entre otras. Pues no cabe duda que estamos ante un verdadero filósofo del derecho, investigador de jurídicas de la UNAM. Pues vamos a sacarle el mayor provecho, si nos lo permite, estimado doctor, para iniciar con esta plática y para ir guiando a nuestros oyentes que cada miércoles nos escuchan, tratando de interesarlos en estos temas no solo procesales, sino también de filosofía del derecho, que como bien señala yo que estudio la maestría, entre más te metes, más te va apasionando y más te va gustando. Y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. El día de hoy, amigos, nuestro tema es teoría jurídica. Y vamos a estar hablando sobre epistemología jurídica, teoría jurídica, razonamiento probatorio, es decir, va a estar muy bueno, ¿no? Y por supuesto, va a ser de utilidad para su vida práctica.
Doctor, usted estudió en Girona, donde se ha impulsado el tema de razonamiento probatorio. De hecho, usted imparte una clase de razonamiento probatorio en la Universidad Iberoamericana, en su clase de epistemología jurídica, que de hecho también fue la clase que nos dio en la UNAM, en la Facultad de Derecho de la UNAM, la división de posgrado. ¿En qué consiste, si nos puede explicar, qué es esto del razonamiento probatorio y cuál es la relevancia en el derecho? Gracias, Gamaliel. Solo una precisión antes de responder la pregunta. Mi libro todavía está por salir, o sea, está en prensa, es por salir, pero ya no debe de tardar. Marcial Ponce ha tardado un poquito, pero ahí está. Ya, respondiendo a la pregunta, a ver, sí, efectivamente estudié en Girona, mi tesis doctoral no fue sobre razonamiento probatorio y como te comentaba antes de entrar al foco, en realidad yo había sido un poco reacio a entrarle al tema, a pesar de que en Girona estaba creciendo y ha crecido y se ha promovido, hasta que le vi como el lado interesante filosófico y además no solo eso, sino que además práctico, en el sentido de que genuinamente le podía decir algo a las y a los juristas que practican, algo relevante para el ejercicio de su profesión, y no solo para el ejercicio, para el mejor ejercicio de profesión que pudiera ayudar a la consolidación del Estado de Derecho, de la protección de los derechos humanos, etcétera, etcétera. En este sentido, para distinguir qué es razonamiento probatorio, para explicar qué es razonamiento probatorio, lo distinguiría de qué no es y con qué se llega a confundir. Se llega a confundir con derecho probatorio. Derecho probatorio, siguiendo a Jordi Ferrer, es en general todas aquellas disposiciones, precedentes y en general lo que podríamos llamar derecho positivo, que regulan el ejercicio de la presentación y evaluación de pruebas. Es estrictamente jurídico. Por otro lado, razonamiento probatorio es una materia amplia, basada, no es propiamente jurídica, está enfocada en un tema jurídico, pero no es propiamente jurídica, que se basa en la epistemología, toma la epistemología como fuente para analizar, digamos, el razonamiento de los jueces, para analizarlo si es, aquí viene una palabra que ya ha salido, pero epistémicamente satisfactorio, ahorita digo que es epistémicamente satisfactorio, para ver, por ejemplo, si nuestros diseños procesales, que incluyen normatividad sobre justo el desahogo de la prueba, son los mejores a la luz de un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Pues conocer la verdad sobre los hechos que son controvertidos en un caso, ¿no? Justamente, la epistemología se le suele llamar también teoría del conocimiento. Y lo que le interesa a esta rama de la filosofía es, bueno, van desde temas desde qué es el conocimiento, cuáles son los tipos de conocimientos, cuáles son prácticas que ayudan a generar conocimiento, entre otros. Entonces, justamente los epistemólogos han desarrollado mucho esto y el razonamiento probatorio, esta rama filosófica jurídica que se ha desarrollado mucho en Girona, pero que tengo que aclarar que no tiene origen propiamente en Girona, sino que, digamos, sus precursores, al menos en el mundo, llamémoslo latino ampliamente, y esto incluye a Italia, sería Michele Tarufo, un poco Ferrajoli, y en el mundo anglosajón, William Twining, Schum, etcétera, etcétera. Ya se me fue la onda. Aquí va. Bueno, que sus precursores han dado, y la idea es justamente traer a la epistemología al campo jurídico, particularmente pues a cuál campo, al campo de la prueba, al campo procesal, para justamente ver qué es cuáles son las prácticas de las y los jueces, las y los abogados en el desahogo de las pruebas, cuáles son los criterios que el derecho establece para decir que algo está suficientemente probado, etcétera, etcétera. Y entonces, a mí me interesó mucho esto porque, a ver, justo uno de los temas en los que me empecé ya como te comenté fuera de cámaras, uno de los temas que me empezó a enganchar en el tema del razonamiento probatorio en realidad fue el de si era posible generar estándares de prueba. Esto es, generar legislativamente criterios para determinar de manera lo más objetivamente posible a partir de cuándo se puede dar por probado un hecho. Y este es un debate filosófico muy sabroso, que fue el que me enganchó, pero luego hubo otro, cuando empecé a entender justo la relevancia de esto, pues para algo que yo valoro mucho y que creo que la mayoría valoramos, la protección de los derechos y la consolidación de un Estado de Derecho. Hasta que no sea cierto, si no tenemos garantía de que efectivamente, poniendo así el caso, de que efectivamente se castigó a quien violó el derecho, tanto en derecho
público, privado. Pero pensemos en el penal, que es el que más... Si no tenemos garantía de que efectivamente la persona que ha sido inculpada es la persona que cometió el delito, pues estamos violando un derecho humano, ¿no? Y lamentablemente a veces los criterios con los cuales se da por probado que alguien cometió un delito son criterios pues muy bajos. O a veces están establecidos en condiciones sumamente subjetivas. Por ejemplo, el criterio por excelencia que tiene el derecho para establecer que algo está probado y que por otro lado epistemológicamente es súper criticable es el de que el juez tiene que estar íntimamente convencido. Pero, a ver, que el juez esté íntimamente convencido no significa que sea verdad. El ejemplo, no sé, que les pongo a ustedes en clase, ¿no? El ejemplo que le pongo mucho en clases, ahora que salió este caso del de Coldplay, ¿no? Que yo crea, que yo esté íntimamente convencido de la fidelidad de mi esposa, bueno, de eso a que sea verdad hay una brecha, ¿no? O lo mismo, porque a veces estas convicciones nos tocan en lo sentimental, ¿no? Yo soy muy futbolero, como lo sabes. Que yo crea que la Juventus, que es mi equipo del alma, es el mejor equipo del mundo, sí, en mi corazoncito lo es, pero cuando yo veo las vitrinas de Champions sí lloro un poco. Un poco. Entonces, y es esto, habrá otros criterios. Si vamos a discutir seriamente, por ejemplo, de cuál es el mejor equipo de fútbol del mundo, bueno, que yo no te diga es que en mi corazón es así, ¿no? Pues a ver, hablemos de los títulos, busquemos criterios intersubjetivos que tú y yo y los demás podamos compartir. Y que razonablemente una persona, un tercero, pueda decir, bueno, ese es un criterio que me parece sensato. O sea, a partir de qué elementos, de los que están ahí en la mesa y de los razonamientos que has establecido, tú puedes decir que más allá de lo que tú creas o no, es sensato o todo apunta a que esta persona es más probablemente culpable que inocente, o viceversa. Entonces, por ahí me viene mucho esto del razonamiento probatorio, y bueno, es una materia que he tratado de crecer en México, más allá de por intereses personales, porque le veo esta importancia, ¿no? Porque veo que efectivamente no es algo que se comparte entre todas las personas que trabajan en el Poder Judicial, que no es algo que todos conozcan también entre quienes ejercen el derecho, pero que es útil para toda la formación. Y bueno, tuve la fortuna de que cuando regresé del doctorado, todavía no regresaba, estaba ahí, pues resultó que la Ibero se había enterado de que esta materia existe y cambiaron el plan de estudios y la pusieron y me invitaron a dar clases. Y órale, pues vámonos, y por eso es que estoy ahí dando clases en la Ibero y he podido empezar ya a involucrar a una primera generación de jóvenes abogadas y abogados, todavía no se titula la primera generación, que empiezan a tener conciencia. Y afortunadamente desde hace poco también ya he podido meter estos temas en la materia de epistemología jurídica y en la Facultad de Derecho, en la maestría, tal vez mejor en la maestría, porque los de licenciatura me cuestan, sobre todo les doy a los de tercer semestre, ¿sabes? Entonces todavía no es derecho, ya les estoy pidiendo que hablen de prueba. He insistido mucho ahí en la Ibero que ya le cambien en cuanto puedan, que me las pongan en los últimos semestres, cuando menos. Pero bueno, lo importante sobre todo es, mira, más allá, es meter la curiosidad y que sepan que eso existe y que cuando ya se enfrentan a ellos sepan que hay esa literatura, ¿no? Correcto. Estimado doctor, a ver si entendí totalmente bien. Digamos que el razonamiento probatorio, como bien nos lo comenta, no es derecho probatorio. ¿A qué vamos, no? Es cuando yo inicio un juicio, me dicen que puedo presentar prueba testimonial, prueba documental, hay una cierta valoración y de repente tengo un resultado y una decisión por parte del juzgado. Digamos que el razonamiento probatorio es como el estudio y la calificación de todos esos pasos, es decir, oye, esa prueba estuvo bien o correctamente valorada, la determinación que hizo el juez, se eliminaron cualquier tema subjetivo, es como una calificación o es el estudio, el análisis de ese razonamiento, de todo ese razonamiento, para ver si ese razonamiento ha sido epistémicamente adecuado, efectivamente. A ver, no puedes, el razonamiento probatorio es una cuestión, ¿no? Si bien lo que nos interesa es conocer la verdad, por ejemplo, la epistemología lo tiene claro, ¿no? Solo es conocimiento, o la definición clásica de conocimiento, es una creencia verdadera, pero justificada.
digo, a quien le gusta la epistemología y se quiera, y si verdaderamente si alguien me está viendo y sabe de esto, saben que hay un debate sobre esta definición, pero esta es la definición. Y hay quien inclusive la rechaza, pero tomémosla como. Entonces, creencia verdadera justificada. Para que algo cuente como conocimiento, tiene que ser verdad. Si tú dices, yo sé algo, pero eso resulta falso, pues no lo sabías. Como yo sabía que Santa existe, pues no lo sabías, ¿no? Pero bueno, luego uno puede tener una creencia que es verdadera, pero la puede tener por suerte, por accidente, por intuición, por mil razones. Justificada es que tienes buenos elementos que son buenos elementos, van muy variados, desde pruebas, y las pruebas pueden ser desde pruebas muy personales, desde, bueno, mi percepción, lo que yo he vivido, lo que yo oí, lo que yo escuché, hasta, bueno, instrumentos lógicos, ¿no? Por ejemplo, por lógica yo sé que, por ejemplo, principio de ser excluido, hablando de, ayer estaba tratando el tema del gato de Schrödinger, y alguien que no lo entendió muy bien. Yo sé que por lógica, un gato que está encerrado en una caja con una trampa mortal, no puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Por lógica está o vivo o muerto. Otra cosa es que como la caja está cerrada, yo no lo puedo saber. Pero lógicamente yo puedo saber que definitivamente no está vivo y muerto a la vez. Esto es para quien le interese ese debate. Porque el experimento del gato de Schrödinger está muy mal entendido. Y justo esto era lo que Schrödinger quería criticar era esta versión de, no, como no podemos saber, pues tenemos que asumir que está vivo y muerto a la vez. Decía, eso es lógicamente imposible. Miren qué interesante, estimado doctor. Se está poniendo muy filosófico. Sí, perdón, no, esto está bien. No. Son comentarios para aligerar la plática, pero si me subo demasiado me dicen, ¿eh? No, adelante. No, al contrario, nos gusta mucho y ahorita es que yo cada que puedo pongo este ejemplo porque me quedó muy marcado cuando nos lo dijo en clase, que tiene que ver con este tema de la epistemología, de Ptolomeo, ¿no? Que decía, es que Ptolomeo, sí, nos gusta dar ese ejemplo sí. Porque ver con este tema de la epistemología jurídica, ¿no? El hecho de que existen hechos controvertidos y que hay que probar en un caso, ¿de eso se trata la epistemología jurídica? ¿O son problemas probatorios? ¿O va más allá de problemas probatorios? Porque a veces, a ver, seamos honestos, epistemología jurídica es un concepto abstracto y ciertamente complejo y estamos tratando de entenderlos. ¿Se trata entonces de problemas probatorios? ¿Va más allá? Cuéntenos un poquito. Ok, va más allá. A ver, epistemología jurídica, primero fue el nombre que a alguien se le ocurrió darle a una materia porque le parecía bien. Y esto ha pasado muchas veces. También ponen ahí metodología y nadie entiende. Al día de hoy nadie sabe qué es metodología, pero está en todos los planes de estudios. Entonces, pero bueno, epistemología sí dice algo y jurídico refiere al mundo de lo jurídico. Yo lo he explicado así. A ver, si vamos a hablar de epistemología jurídica, es el nombre de la materia, ¿y de qué puede tratar? Puede tratar de razonamiento probatorio, en cuanto que es la prueba, que es algo que le importa mucho a todos los juristas, básicamente porque el derecho, cuando hay una controversia que es para lo que la mayoría de las veces venimos los abogados a entrar al juego, ahí, pues la epistemología tiene algo que decir y es un tema propiamente jurídico. Pero hay otro lado de la epistemología que creo que también es importante, y es el que yo llamaría, tal vez en estricto sentido, el de epistemología jurídica, pero para no confundir nombres, yo suelo decir, a ver, si nosotros vemos justamente en la terminología procesalista, los problemas que tiene que determinar un juez, y un juez finalmente es el que dice cuál es el derecho aplicable, o sea, él tiene que decir, este es el derecho, y esto es lo que se va a aplicar, y estas son las consecuencias jurídicas. Él suele, tradicionalmente, la dogmática suele decir, bueno, el juez divide sus problemas en quaestio facti y quaestio iuri, las cuestiones o los problemas relativos al conocimiento de los hechos en controversia, y el problema relativo al conocimiento del derecho, cuál es el conocimiento aplicable. Y en este sentido yo suelo decir, el razonamiento probatorio, por comodidad conceptual, lo vamos a mandar a quaestio facti. De hecho, hay un libro en 2 volúmenes muy famoso llamado Quaestio Facti de Daniel González Lagier sobre razonamiento probatorio. Existe una revista sobre razonamiento probatorio, también así llamada. Le estoy haciendo mucha publicidad a Girona. Pero luego está la Quaestio Iuris. Y la Quaestio Iuris, si la vamos a poner en amplios términos, es, bueno, ¿cuál es el derecho aplicable? Pero obviamente, a ver, al que no es inocente en esto, sabe que uno dice, pues la ley, sí, pero la ley, hay muchas cuestiones respecto de la ley.
A partir de que se determina un hecho, no siempre nos es claro, por ejemplo, si esto fue un caso de abuso de confianza o un problema de, ni siquiera, no voy a poner eso, un caso de lesiones o un caso de responsabilidad civil. Una interpretación u otra nos mandan por vías muy distintas y consecuencias muy distintas. Si yo digo que este hecho, ya determinamos que pasó un hecho, esto ya está probado, y ahora el juez interpreta ese hecho y dice, a ver, ¿en dónde cuadra? Tiene que ver el question juris. Pues si lo manda bueno, el juez no lo hará porque el juez dirá, soy competente o no soy competente, ahí le toca al abogado, ¿no? ¿Cómo? Pero si va por si va por la cuestión penal de lesiones, pues hay cárcel, es más rudo. Pero si va por simplemente, responsabilidad civil, bueno, habrá pena pecuniaria, pero la persona seguirá libre, ¿no? Entonces, muchas veces que también nos pasa, ¿no? A ver, el texto de la ley, pues ya saben cómo redacta el legislador. Y a veces hasta cuando redacta muy bien, pues siempre queda ahí, bueno, ¿qué quería decir? ¿Qué quería decir cuando, por ejemplo, dice el famoso ejemplo de Hart? Quedan prohibidos los vehículos en el parque. Bueno, seguramente querrá decir que estaban prohibidos los automóviles y las motocicletas por tener el paradigma de un vehículo que es sensato que esté prohibido en un parque. Pero estaba prohibida la patineta. No sé, un parque es un lugar de recreación y una patineta es un juguete bueno, no sé hasta dónde el juguete, pero de recreación. Y ya si nos vamos al extremo, estaba prohibido el cochecito Hot Wheels. ¿Se imagina al policía quitándole el cochecito? Y el legislador no siempre te dice, a ver, esto es así, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los criterios? A ver, y normalmente aquí lo que se nos dice es, bueno, interpretación, y en esto hay distintas teorías jurídicas que hablan de interpretación, ¿no? Desde las que son totalmente escépticas de la interpretación, escépticas en el sentido de la interpretación cognitiva, en el sentido que dicen, la interpretación siempre es la asignación de un significado a un texto o a un hecho normativo, como podría ser la costumbre, pero depende, última instancia, de la psique o de la voluntad de quien interpreta, del juez en este caso, del policía que fue y sancionó. No hay criterios objetivos para controlar la interpretación. Está el otro extremo, hablando también de Hartel, que diría el de los podríamos llamar los interpretativistas naif, el del noble sueño, el que dice, mira, como sea, siempre hay una respuesta recta. Es cierto que el lenguaje, pero si tú le razonas, le piensas y le buscas y tal vez hasta te sacas la ouija, o menos que la ouija, pondera. Entre pondera y la ouija no sé cuánta diferencia hay, pero pondera. Vas a encontrar la respuesta objetiva. A mí eso no me gusta mucho. No estoy con estos, simpatizo más con el escéptico, pero los de acá me parece que también una cuestión de útil. Y luego están los que dicen, a ver, esto de interpretar, es cierto que no siempre hay respuestas, pero tenemos muchos criterios que no necesariamente son criterios valorativos. Tenemos el uso convencional del lenguaje, finalmente nuestra interpretación, el que interpreta lo hace en un marco institucional donde hay otras normas que limitan su citación. Por ejemplo, también criterios de cómo se ha aplicado anteriormente esa misma disposición jurídica que nos pueden dar una orientación. Y esto es lo que ha hecho la teoría jurídica. Ahora, cuando yo digo que la epistemología se puede meter aquí bueno, pues la epistemología, que es teoría del conocimiento, se puede meter también en analizar a la teoría jurídica para, digamos, criticarla desde el punto de vista epistemológico. Es decir, a ver, estas teorías, tenemos por ejemplo aquí a los naturalistas y hasta a los positivistas en los extremos. Y en medio tenemos estas cosas raras de que si los positivistas incluyentes y los neoconstitucionales. Bueno, vamos a analizarlos desde el punto de vista epistemológico. ¿Cuáles serían criterios que la epistemología diría, esto es un criterio sensato, esto es un criterio, pues, dubitativo? Y bueno, hay muchas cuestiones. Por ejemplo, hay cuestiones que nosotros damos por sentado como si fueran cosa de nada, pero que vistos desde la epistemología son bastante complicados. Uno es, por ejemplo, la objetividad de los valores, ¿no? ¿Qué asume, pues para ponerlo con nombre y apellido, de teóricos, qué asume el dworkinianismo y qué asume los alexianos en sus medidas diferentes? Bueno, asumen que de algún modo hay criterios morales objetivos que sí guían en última instancia la aplicación del derecho en cuestiones controvertidas. Ya primero esa asimilación de entre derecho moral ya sería controvertida por sí misma, pero dándoles
dándoles, ¿cómo se dice? El punto para argumentar, ¿cómo se dice sin conceder? Suponiendo sin conceder, suponiendo. Ok, imaginemos que sí existen valores objetivos, y muchos filósofos lo creen, pero otro problema es, bueno, ¿y tenemos criterios controlables para acceder a ellos? Y podría decir, vale, sí los tenemos. ¿Los tienen los jueces? La teoría que planteando de cómo se accede a esos valores, sobre todo además cuando son valores en conflicto, porque recordemos que para eso entra la ponderación. Aquí hay un valor y aquí hay otro valor. ¿Cuál es el que debería? ¿Eso es un criterio epistémicamente adecuado? Digo, hay epistemología moral, ¿eh? Existe que no he visto a nunca a Alexi ni a ninguno de estos siquiera tratar el tema. Pero no nos metamos tampoco con el tema necesariamente moral. A veces nuestro problema de conocimiento son con hechos, pues la mayoría de los hechos que nosotros debatimos son lo que se llama hechos institucionales, es una forma de llamarlos. Habría un debate ahí entre también la filosofía social. O hechos conceptuales, básicamente hechos no brutos. ¿Qué es un hecho no? Un hecho bruto es un hecho cuya existencia no depende, es como tal. Que esta mesa está aquí es un hecho bruto. Pero ¿qué es, por ejemplo, un hecho institucional? Pues pensemos, por ejemplo, cuando decimos que un abogado se tiene que dirigir con probidad. ¿Qué es la probidad? ¿Ustedes han visto la probidad? Yo no la he visto. Es un hecho conceptual. Todos tenemos más o menos una noción pero ¿cómo sabemos cuál es el concepto de probidad aplicable a esto más allá de valoraciones morales que pueden estar? No todos nuestros conceptos institucionales o no brutos son necesariamente valorativos en el sentido de valorativo moral. Entonces, estas son cuestiones que también epistemológicamente me han interesado meterlas al análisis. Bueno, y la forma en la que lo he hecho, porque por ahí creo que va a salir, es pues analizando el convencionalismo, ¿no? O el tema de la filosofía convencionalista, que detrás es también mucha costumbre. Me quedé abrumado con tanto. Tenía como 5 preguntas cada vez que iba platicando el doctor, y tal vez me voy a regresar mucho. Ahorita con el tema de la interpretación empezaste a tocar esos temas y me gustó la parte donde dijiste, a ver, tenemos como un extremo más radical que otros más centro. ¿Y a qué voy con ello de la interpretación? Porque de repente cuando nos acercamos a las materias como alumnos y nos dicen la típica de interpretar es desentrañar el sentido de algo, sí, creemos que hay la naturaleza de la cosa. Claro, parece que hay un solo significado y que si no llegas a ello no eres para el derecho. Sí. Es decir, si tú no llegas al mismo resultado o el juez o que el profesor, algo mal tienes en tu cabeza porque no llegaste a ese mismo resultado. Y ahorita justo lo que comentas es, sí depende mucho, y eso también quiero preguntar, sí depende mucho de cuáles, lejos de tus concepciones personales, ¿cómo entiendes el derecho? O sea, tu concepción propia del derecho de una teoría jurídica o esto debería ser totalmente indistinto. Gran pregunta, porque ahí se me confunde mucha gente en cosas que luego salen en clase, que está bueno que lo pueda decir aquí para más gente que tal vez le da. A ver, lo de la cuestión de la naturaleza de la cosa es una doctrina sobre el derecho civil y justnaturalista de filosofía alemana. Ya no me acuerdo ni cuál era la corriente que tenía esto que dice y es platonismo. ¿Se acuerdan del mito de la caverna? ¿Qué dice el mito de la caverna? Bueno, es que respecto de estos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la probidad? ¿Qué es dirigirse? Pensemos, por ejemplo, el buen padre, ¿no? Cuando se tiene que dirimir un tema de derecho familiar. ¿Qué es, por ejemplo, cuidados como si fueran propios en temas de derecho civil? ¿Qué son estas cuestiones? Lo que el platonismo te diría es, claro que hay una respuesta objetiva ahí, solo que nosotros vivimos en el mundo de la caverna. Entonces, mediante tu razón, tú tienes que romper estas cadenas y usar toda tu razón, quién sabe qué es esa cosa de la razón, pero hay que usarla y desentrañar, y ahí lo encontrarás. Y este platonismo que está detrás de gran parte de la historia de la filosofía, no voy a culpar a abogados cuando mucha de la historia de la filosofía ha sostenido esto, pues está ahí y estuvo en doctrinas jurídicas y sigue estando, o sea, nos lo enseñaron a ti y a mí, la naturaleza de la cosa. Yo decía, la naturaleza de la cosa, caramba, ¿por qué no estamos en biología?
Y efectivamente te das cuenta que cierta naturaleza de la cosa no es tan natural como parecía. Ahí viene justo el convencionista. A muchos de estas cosas de lo que es ser probidad, lo que es ser atento, lo que es ser educado, lo que es ser, o sea, lo que son muchas cuestiones pues, podríamos llamar de reglas sociales. Uno se da cuenta mucho de cómo estas cosas tienen un aspecto tan relativo cuando sale de su país, de su propia cultura. A veces hasta saliendo de tu barrio, pero para poner el ejemplo más drástico, ¿no? Bueno, como mi apellido lo delata, mis orígenes, no, soy mexicano, pero mis padres no lo son coreanos. No, son italianos. Y yo siempre vivo pues, desde esos dos puntos de vista. Por un lado he crecido aquí y vivo y conozco el sincretismo mexicano, pero por otro lado tengo padres que ven el mundo de otro modo. He visto y conozco Italia y entiendo el italiano. Y veo otras cosas, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que en México no nos parecía gran cosa, en Italia, bueno, habría que también, justo les digo, a veces cambiando de barrio, de qué parte de Italia, pero digamos, de Roma para arriba, la impuntualidad es una falta de educación. ¿Ustedes creen que en México la impuntualidad es una falta de educación? No. O sea, pues sí, pero no. Hay una gran tolerancia. Mientras que en Italia, lo que te pueden decir muchas personas, y le pasa a muchos que no son italianos, que vienen de México, latinos, el latino en general, bueno, no, los chilenos no, pero el Brasil, si creen que los mexicanos somos impuntuales, los brasileños nos ganan. Cuando llegan a Italia, dicen, ¿qué falta de educación? Dicen, pues, ¿cuándo te insulté? ¿No? Entonces, y te das cuenta que, por ejemplo, no, pues, ¿qué es ser educado? Pues, tener consideración por el tiempo de los demás. Lo que te diría el italiano es que no tienes en consideración que como yo me quedé aquí esperándote, yo me hice otras cosas. Pero como nosotros no tenemos esa, entonces aquí tenemos tolerancia. Otras cosas aquí nos parecerían muy rudas de allá, ¿no? Por ejemplo, el europeo en general, esto no solo Italia, suele ser mucho más francote, más directo en cómo te habla. También le pasa mucho al que va a España, que dice, es que los españoles son medio groseros. Entonces, como dice mi mamá, lo suele decir, ¿no? En México no hay gordos, no hay flojos, eres un poco gordito. Es que tal vez échale más ganas. Y no, ya te la cantan como va. Y no consideran que sea irrespetuoso, te están diciendo pues la verdad. Y acá, bueno, aquí pues sí te están diciendo la verdad, pero ¿por qué lo dices así? O sea, entonces, y te das cuenta que esas son cosas que están ahí detrás de desentrañar. Bueno, ¿cuál es el concepto que aquí tenemos de buena educación? ¿Cuál es el concepto que tenemos de probidad, de no sé qué? Cosas inclusive como, por ejemplo, buen padre. Este es un caso que le pongo a mis alumnos, ¿no? Si tienen un caso de derecho familiar donde justo se disputa la patria potestad, donde está decidiéndose si el padre es buen padre o no para, por ejemplo, no sé qué, porque se ha discutido. Bueno, pero es que además estos conceptos cambian con el tiempo. Y yo lo pienso, por ejemplo, respecto de mi padre, que fue un padre muy cariñoso, pero él me dice, bueno, mi padre a mí no me... Yo con mi padre casi no platicaba y si alguna vez me dijo, te quiero, se quedó ahí volado, o sea. Y hoy nos parecería que un padre, ¿no? Que no le pone la atención al hijo, que no habla con él, que no le dice te quiero, que no lo apapacha, pues no es un buen padre. Pero si yo le preguntaba a mi padre, oye, ¿tu papá fue un buen padre? Sí. Oye, pero no te decía te quiere. Dice, bueno, pero pues nunca me faltó comida. Bueno, hoy yo creo que les doy de comer, no nos basta, ¿no? No sería. Entonces también son cosas que es interesante analizar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios por los cuales estamos reconociendo que más allá de inclusive cuestiones morales? Porque también ahí es donde choca mucho el problema moral. A veces también los criterios que tenemos no son solo meramente tú vienes de otro país, a veces son socioeconómicos. Yo que doy clases en la Ibero y en la UNAM, veo mundos muy, muy contrastados todo el tiempo. Sí. Claro, quien ha crecido con más ventajas y más comodidades ve unas cosas de un modo distinto que quien no. Claro. Y es completamente natural, ¿no? Bueno, es comprensible. No me gusta mucho usar la palabra natural, pero comprensible. No por el anti-naturalismo, sino porque también esto luego a veces dicen, esto se usa mucho como un argumento en derecho, es que es natural. Sí. Y no es natural, es comprensible. Otra cosa es, algo natural es algo que no podía ser de otra manera. Natural es que nos vamos a morir.
Claro. Nadie tiene aquí que ponerse a llorar. Natural es eso, pero el hecho de que una cosa sea de un modo u otro no es natural, es comprensible. Puedes entender las razones de por qué es así. Claro. Que dicho sea de paso, como comentario, el doctor es just positivista Ah, sí, férreo. férreo. Así que ellos naturalistas, por favor, abstenerse. Sí, no. Bueno, está bueno debatir. No, con los está naturalistas. bueno el debate y creo que siempre va a existir ese debate. Doctor, ahorita que estamos hablando de este tema de la epistemología jurídica, de la teoría jurídica, que incluso ya hablamos de el positivismo, el justnaturalismo, hablamos de Hart, hablamos de Working, e incluso ahí medianamente lo que existen otras teorías, el neoconstitucionalismo, que también ahorita anda de moda con este, ¿cómo se llama su máximo exponente que aquí en México? Miguel Carbonell, creo que él se hace llamar neoconstitucionalista, sí. ¿No? Entonces, es para la epistemología, ¿es indiferente cuál tipo de teoría jurídica escojamos? Pues Mire, yo pensé que iba a decir que sí. No. O a ver, entonces cuéntenos, ¿por qué no es indistinto? Si este es el punto. O sea, a ver, en la epistemología creo que no hay muchos. Hay algunos cuantos libritos de epistemología jurídica que abordan el tema de teoría del derecho. Hay uno ahí de Ferrajoli, en Marcial Pons, que en realidad no es tanto hablar de epistemología, sino de la teoría de Ferrajoli, que presupone una visión epistemológica, la de Ferrajoli, tengo que decirlo. No es que discute tanto con epistemólogos. Hay algún otro ahí en Estados Unidos, en inglés, no me acuerdo el nombre, George creo que se llama. Bueno, si por ahí luego quieren el dato me preguntan. Pero no hay mucho. Pero a ver, justo no, lo que la epistemología te quiere decir es, a ver, ¿para qué sirve la teoría jurídica? Antes de entrar a la... Es que la teoría jurídica, esto lo dice Pablo Navarro, uno de mis profesores. En muchos de sus escritos empieza la teoría jurídica. La labor de la teoría jurídica, y para esto queremos teoría jurídica, es primero para tener una explicación del derecho, pero esta explicación ¿para qué nos va a servir? Bueno, para tener criterios, para discernir cuándo un enunciado jurídico es verdadero o falso. Cuando alguien hace una afirmación, esto es legal o esto es ilegal, bueno, la teoría jurídica debe ser este primer filtro conceptual que nos diga, sí, esto es verdadero o esto es falso. A veces tendremos que hacer una labor intelectual más. Pero bueno, una de las razones, por ejemplo, un criterio que nos proporciona la teoría jurídica, planteando una teoría jurídica conocida por todos, Kelsen, es, bueno, por ejemplo, sabemos que un criterio para reconocer algo como, y voy a poner, jurídicamente válido, es que se respeten las jerarquías normativas. Entonces, si, por ejemplo, el legislador emitió una norma en contravención de una disposición judicial, de acuerdo con Kelsen, que nos dice que una norma inferior no puede ser válida si contraviene una superior, sabemos, jurídicamente, que eso es falso. La teoría del derecho lo que busca es recopilar los criterios que el derecho toma y ponerlos en una explicación, digamos, sucinta, ordenada, lo más clara posible, aunque yo sé que a veces leer teoría del derecho, sobre todo leer a Kelsen, les puede costar, para que, digamos, tengamos como este esquema rapidito de funcionamiento y no sea como, déjame ver qué dice la ley. Porque a veces, ¿qué crees? La ley no lo dice. También es parte de la dogmática que entra aquí en juego y se mezcla con la práctica. Entonces, la teoría del derecho tiene un alcance epistémico, pero pocas veces nos hemos planteado la solidez epistémica de cada una de nuestras teorías. Entonces, si yo voy a ver a la teoría del derecho desde el punto de vista de la epistemología, donde voy a plantear otra cuestión, hay pocos epistemólogos que se hayan metido a... Es más, pocos, yo no conozco así de fácil. Si lo hay alguien me avisa. Pocos epistemólogos que se hayan metido a analizar a la teoría jurídica. Sí hay epistemólogos que se hayan metido a analizar problemas jurídicos, como por ejemplo, ya te comentaba antes de esto, de Larry Laudan, que se metió a analizar el proceso penal para ver qué tan epistémicamente consistente era. ¿Cómo se llamaba este? Creo que se apellidaba Goodman. Estoy seguro que no es él. Goodman es otro filósofo. También se ha metido en cuestiones, digamos, es un epistemólogo que ya falleció, que se ha metido en analizar problemas jurídicos. Susan Haack es otra que lo ha hecho, pero pocos desde la teoría. Susan Haack medio sí ha coqueteado ya con esa cuestión. Entonces no los hay. Uno de los proyectos que yo hoy tengo, es justamente, bueno, vamos a analizar. Y a mí me parece que si me tomo en serio la epistemología, no se va a tomar en serio todas las afirmaciones
de todas las teorías jurídicas. Solo por poner un ejemplo, ¿no? Así de fácil. Muchas teorías jurídicas, a ver, todas las teorías jurídicas parten de dogmas, y esto está bien. Inclusive creer que existe el derecho es en algún sentido un dogma, es un dogma, no es en algún sentido, es un dogma. Pero hay dogmas que son epistémicamente más tolerables que otros. Y por ejemplo, hay teorías naturalistas que afirman como una cuestión de hecho, bueno, pues que el único derecho válido es aquel que obedece a los designios de Dios. Y aquí no me quiero meter en temas teológicos, pero la cuestión de la existencia de Dios es una cuestión debatible, pero además hasta el día de hoy epistémicamente irresoluble. ¿A qué voy? No hay forma epistémicamente de resolver la cuestión. No hay ni forma de tener pruebas a favor de que existe Dios, y no vamos mira a Dios en la sonrisa de los niños, y bueno, esas son cosas, no. O sea, no hay pruebas. Como tampoco hay pruebas para refutarlo. Entonces es epistémicamente inalcanzable. Entonces, que haya teorías jurídicas que parten de un dogma de ese nivel, pues un epistemólogo te decir, no podemos bajarle, o sea, más abajo, más abajo. O sea, una teoría del derecho que parta de ahí, pues ya cuesta mucho. Sí es difícil determinar la cuestión de los valores. Claro. Ahora vamos a ponernos el problema de determinar la cuestión de si existe Dios. Y bueno, nos podemos ir ahí, las teorías que dicen que hay, lo plantean así, por ejemplo, digo, en crítica uno de mis grandes profesores al que estimo mucho, Rodolfo Vázquez, pero en una idea que no estoy de acuerdo, dice, el derecho tiene una moral mínima. Bueno, ¿y cuál es esta moral mínima? ¿Y cómo es que yo objetivamente puedo conocerla? Bueno, este es un gran debate que está ahí en la epistemología, hay epistemología moral y bueno, hay algunos que sí sostienen estas posturas y a mí me gustaría saber, no lo he analizado, si estas posturas de quienes creen que existe la posibilidad de un conocimiento objetivo mínimo en epistemología se traducen o se condicen con lo que podría decir aquí un abogado. Te voy a decir que creo que no, como buen punto de saque. Y bueno, por ejemplo, a mí me interesaría saber, por ejemplo, está muy de moda la fórmula de la ponderación. La ponderación nos fascina. ¿Sí? ¿Qué diría un epistemólogo de esta fórmula? A mí, yo ya me pregunto, porque no es una fórmula que está planteada en términos matemáticos, ¿qué diría un matemático? Ya le preguntó a un matemático, no tiene sentido. ¿Qué diría un epistemólogo? Porque ¿por qué del hecho de que tú pones una serie de números, porque tú así los valoraste subjetivamente, la epistemología lo que dice es todo lo que tú tengas de subjetivo, pues es subjetivo. Tiene que ser un criterio compartido por todos. Entonces, porque tú le metiste numeritos a la fórmula, ya de ahí sale que es objetivo lo que te salió. Pues tú le pudiste haber metido los números que querías. Sí, claro. Y ya de ahí, o sea, y bueno, yo no sé si saben quién es Carlos Bernal Pulido, ¿no? Por ejemplo, él es alumno de Alexi. Okay. Y interesantemente, Bernal Pulido es conservador, de hecho es cristiano. Y cuando fue juez de la sala del Tribunal Constitucional colombiano, ponderaba todo el tiempo, pero ponderaba conservadoramente. Normalmente nos ha gustado Alexi y Dworkin porque son liberales. Entonces, como nos dan respuestas liberales, funciona. Y si le das los mismos instrumentos a alguien que no es liberal, ¿salen los mismos resultados? Pues no. Totalmente. Bueno, entonces esa es la parte, ¿no? Analicemos a la teoría y yo creo que la teoría del derecho, vista en términos epistemológicos, nos empezaríamos a replantear muchas cuestiones de la teoría jurídica, de varias, ya no solo por tirarle a los naturalistas o a los pospositivistas, sino bueno, también desde el positivismo. Algunas cuestiones de Kelsen son oscuras. La misma idea de la Grundnorm, yo creo que podríamos darle sentido en términos epistémicos, pero hay que darle sentido. Hay algunas otras cuestiones, por ejemplo, hay una cuestión que es el que no está muy metido en Kelsen, pero sí saben que para Kelsen no existen las normas jurídicas inválidas. Bueno, entonces es lo que se llama en Kelsen la cláusula de la tácita alternativa, no me acuerdo ahorita muy bien, pero básicamente es que el derecho implícitamente admite que cualquier interpretación es buena por de facto. Por mil razones, ahorita pues no me puedo meter mucho en Kelsen y no lo traigo tan fresco como para decirles. Cláusula alternativa tácita. Hay un gran libro de Juan Ruiz Manero que aborda este tema. Juan Ruiz Manero, no me acuerdo ahorita el nombre del libro, pero está en el Centro de Estudios Constitucionales de España. Y entonces, bueno, pues epistémicamente esto de la cláusula alternativa tácita, que ampliamente dice que cualquier norma es válida y que no existen las normas inválidas, aunque sí existen conflictos entre normas, o sea, sí puedes encontrar normas que una te diga haz B y la otra diga haz no B, pero las dos son válidas.
Pues epistémicamente estaría bueno ponerlo, ¿no? Porque como ya les dije, la lógica dice que el principio de tercer excluido te dice que una cosa o es o no es. Pero el ahí ando en medio, lógicamente cuesta problemas. Eso de estoy vivo y muerto a la vez, como el gato de Schrödinger, bueno, no es el gato de Schrödinger, es el gato, por cierto, de la interpretación de Copenhagen de la física cuántica. Y esa era la crítica de Schrödinger. O el gato está muerto o está vivo. No podemos sostener esta locura. Señor doctor, ya igual para ir finalizando, no quiero pasar la oportunidad de preguntar esto, por lo que comentaba hace un poco sobre los fundamentos del justnaturalismo. Su opinión sobre los derechos humanos, ¿a qué voy? Es decir, cuando me dice, y justamente retomo un poco lo que ya nos había comentado sobre estas concepciones como poco asequibles, como la dignidad humana, y que tenemos que buscar la dignidad humana, y que de repente tenemos derechos humanos de primera y después ya parecemos celulares, ¿no? Sí, de quinta, tercera, cuarta Yo generación. estoy esperando el derecho humano a un iPhone. A eso voy. Su opinión sobre los derechos humanos desde una perspectiva justnaturalista, positivista. A ver, hay muchos lados de donde abordar el tema. Los derechos humanos son una idea con la que no estoy en contra. O sea, no estoy en contra. En el sentido de, a ver, el hecho de que yo pueda ser escéptico moral no significa que sea amoral. Entonces diga, hoy me apeteció... Luego se nota que estoy en España, como digo, apetecer. Hoy me apeteció matar a un tipo y voy como Grand Theft Auto matando gente en la calle, ¿no? Porque finalmente moralmente es indiferente. No, o sea, sí acepto valores. De la cuestión de cómo es que alguien que es escéptico de la objetividad de los valores acepta valores, es una cuestión filosófica que está ahí, pero está ahí. Entonces, es una buena idea. ¿Quién que no sea un psicópata no estaría de acuerdo en la idea propia de derechos humanos, antes de que nos metamos al catálogo? El catálogo es lo que se puede volver problemático, ¿no? Correcto. Ahora, si yo quiero, como sostiene el pensamiento justnaturalista, que es el que además, y esto no lo podemos negar, el que le da origen a la idea de los derechos humanos, desde Thomas Paine y después de la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo cuál era, Eleanor Roosevelt creo que era, que es quien propone la fundamentación de la Carta y que era católica y cristiana, o cristiana, y esto es lo que tenía en mente, valores cristianos, y que hace el primer catálogo de derechos que se llaman liberales. Bueno, no lo hace ella. La primera Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego todas las generaciones, que es más difícil, pero que está basado ampliamente en lo que se llaman los derechos de primera generación. Bueno, la idea de que tengamos derechos no me parece mala, y que el derecho además política y moralmente sea algo bueno que se promueva, sí. Ahora, que si yo creo que objetivamente existen ahí, pues no me engaño, no. De hecho, hay una gran conferencia, está ahí en internet, creo, donde va Robert Alexi a hablar de derechos humanos a la Universidad de Buenos Aires, no sé qué, y habla de los derechos humanos y lo bonito que son, Y le dicen a Eugenio Boligin, un positivista fallecido hace no mucho, que en algún sentido lo considero un maestro indirecto mío. Yo no lo conocí personalmente, pero fue profesor de Pablo Navarro y Cristina Redondo, y gente a la que admiro mucho y a la que considero más parte de mi formación. Y él solo dice, pues yo no creo en los derechos humanos. Ahora les voy a decir qué es lo interesante de que Boligin, positivista, pero más allá de quién es el positivista, haya salido a decir yo no creo en los derechos humanos. ¿Quién es Robert Alexi y quién es Boligin? ¿Cuáles son sus historias de vida? Robert Alexi es una persona alemana de clase media, más o menos normal, que como la mayoría de los alemanes de su generación cargan el trauma de la Segunda Guerra Mundial, y que por supuesto poner en duda cualquier cosa moral medio les cuesta ahí, porque no vayan a creer que sean nazis. Entonces todos los alemanes me traen este trauma de no me vayan a creer nazi, yo ya no soy nazi. Es más, nunca lo fui, pues no hay forma de culparlo. Entonces la filosofía alemana yo creo que ha traído ese raigambre en los últimos años, que y no me asocien a Heidegger y menos, filósofos que fueron asociados al nazismo, y en parte asociados al nazismo, a veces por cierto escepticismo moral, que en realidad el nazismo no era escéptico moral, el nazismo creía en una moral, creía en su moral, por cierto, pero bueno. Y ese es Robert Alexi, que él cree que existen los derechos humanos moralmente objetivos. ¿Saben quién es ¿saben quién es Eugenio Boligin? Aunque lo reconocemos como profesor argentino, y es argentino en el sentido de que hizo su carrera académica en Argentina, pues él nace en
creo que por Odessa, en lo que hoy sería Ucrania, si es que al momento en el que esto salga sigue siendo Ucrania. Él no se identifica como ucraniano étnicamente, él se identifica como ruso, y ahí hay un paquete para el problema. Y en parte de los problemas que se dan en Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética, su familia, no sé muy bien la razón, pero escapa de la Unión Soviética, y primero son refugiados en Austria. Él, de hecho, hablaba muy bien alemán. Y como refugiados, no sé cómo, vuelven a acabar en Argentina. Es un señor que su infancia la vivió de refugiado, escapando de regímenes totalitarios y viviendo pues de lo que se podía vivir. Y este señor dice, yo no creo que existan los derechos humanos. ¿Por qué creen que dice esto? Porque le parece que es un discurso muy bonito, muy ideal, pero que el discurso y la realidad... Entonces, él te dice, si ya hablabas con él decía, claro que me gusta la idea, pero si el problema filosófico y el problema teórico es si existen como un hecho objetivo, incontrovertible, pues no. Pues no. Y tenemos que hacer esta distinción. Una cosa es lo que a mí me gustaría que fuera y otra cosa es lo que son. Otra cosa es lo que es el hecho. Entonces dice, y bueno, alguna vez discutí esto mucho con Pablo Navarro, ¿no? Bueno, ¿y qué hubiera dicho Buligin? Y dice, él especulando, ¿no? No sé hasta que... bueno, pues él no es Buligin. Claro. Y tampoco sacó la Ouija. Creo que todavía seguía vivo, pero pues que hubiera dicho, bueno, lo que hace falta en realidad para hablar de derechos humanos no es un discurso, es un acuerdo. Y a veces lo que no tenemos es el acuerdo sobre los derechos. No tenemos un acuerdo sobre cuáles verdaderamente son los derechos que vamos a reconocer, que no se pueden discutir, y cuál es el sentido de estos derechos. Porque luego, por ejemplo, como lo vemos hoy en la política corriente, pues vemos que los que están muy a la izquierda leen el mismo artículo y lo leen de una manera sobre el mismo derecho humano en el mismo artículo y los otros del otro. Bueno, ¿y dónde está el mínimo de ese derecho humano? Si no yo creo que esta sería la lección, si no empezamos a abordar también esas discusiones más allá de los sentimentalismos, nunca vamos a pasar a otro lado. Y esto me llegó a una anécdota, justo para que vean cómo uno va evolucionando intelectualmente cuando le entras toda la filosofía. Cuando yo hice mi primera tesis, que es la de licenciatura, que fue justamente sobre la materia de derechos humanos, no la lean, es muy mala, pero bueno, fue mi primer intento de investigación. Yo critico a Bobbio, porque Bobbio tiene un libro que se llama El Fundamento de los Derechos Humanos, creo. Y creo que empieza diciendo, tenemos que dejar de buscar el fundamento de los derechos humanos y preocuparnos más, creo que por su práctica, por su consolidación. Y yo creo, ¿cómo que el fundamento? ¿Cómo que nos tenemos que dejar de preocupar el fundamento? Para mí, en aquel momento, para que vean, yo era dworkiniano, uno evoluciona, va dejando cosas, esto también es parte de... No, pero es parte de ser intelectualmente honesto. Es parte de decir, esta idea ya no me convence y les puedo decir, yo le tengo un cariño a Dworkin. O sea, hoy lo critico teóricamente a todo lo que da, pero le tengo un cariño a Dworkin porque por ahí empieza mucha de mi curiosidad intelectual en los temas de filosofía del derecho. Pero cuando ya me dejó de convencer y tanto. Y bueno, entonces yo decía, no, claro que nuestro problema todavía con los derechos humanos es que si no podemos concretizarlos es porque no hemos entendido su fundamento. Y mi tesis es una perorata de decir que si el fundamento aquí y el fundamento allá. Bueno, me da una pena. Pero no, en efecto, el fundamento no está en una racionalidad ahí divina o externa, porque la razón no es algo que tampoco está ahí esperando ser descubierto. También tenemos que entender más el concepto de razón. Bueno, entonces, no, en efecto, nos hace falta ese acuerdo de, bueno, ¿qué vamos a entender cuando decimos que todo el mundo tiene derecho a la vivienda? ¿Qué vamos a entender cuando decimos que todo el mundo tiene derecho a una educación y luego vemos que la calidad de la educación es muy mala? ¿Qué vamos a decir qué otro derecho les gusta? Ahora está muy de moda que la protección de los datos personales. En la crítica de las generaciones, yo recuerdo cuando estaba en licenciatura que se hablaba, nunca lo verifiqué, pero se hablaba de que en algunos países escandinavos, porque ya saben, cuando se habla de derechos humanos y quién está a la vanguardia, los escandinavos van por todos lados. Y había un gran chiste en una serie que se llamaba Merlí, que decía, cuando los padres vengan a hacerles unas quejas de cómo lo están enseñando a sus hijos, digan, así se hace en Finlandia. Eso está... Y me acuerdo que había el chisme en aquel momento de que los suecos ya habían dicho o habían puesto en algún tratado, no sé, que era un derecho humano tener 200 megas de capacidad informativa. Que hoy 200 megas además no son irrisorios, ¿no? Sí. Y yo decía, bueno, ve y dile eso a la gente. En su momento me reía y decía, en Mali o en ya sabes, países muy pobres.
Bueno, pero ve y dile eso también a gente aquí en Atizapán. Sí. Oye, tienes derecho a 200 megas. Ah, está perfecto. ¿Me puedes dar primero la dirección? Y por cierto, ¿y en qué computadora lo meto? El discurso tiene que ir más aterrizado. Y creo que el grave problema es que justo hay tanta política y tanta sentimentalismo atrás de esto que por eso no podemos pasar mucho a concretar más cosas. Pero bueno, esa sería mi opinión. Eso es un debate que creo que va a seguir por los años y va a dar mucho de qué hablar. Pues bueno, estimado doctor, ya para una última pregunta, para terminar con esta sesión que ha sido muy fructífera, muy desafiante también. Es para nosotros un gusto tenerlo aquí y que nos desafíe intelectualmente, ¿no? Lo apreciamos mucho y agradecemos que esté aquí. Y no me gustaría terminar el programa sin antes preguntarle sobre el tema de su tesis y que de su libro que ya va a salir pronto pues a la venta. Ojalá que cuando lo presente, aquí está el foro abierto para presentarlo con nuestro público, que habla sobre la costumbre, ¿sí? La costumbre en toda esta conversación que hemos tenido, en estas teorías jurídicas que hemos abordado. Hablábamos fuera de cámaras del convencionalismo que existe entre la sociedad. ¿Qué papel juega la costumbre? ¿Sigue estando vigente en el derecho? Gracias, Gamaliel. Además porque me pones una pregunta ahí como a modo para lucirme, ¿no? Y no sé si es en la que mejor me voy a poder lucir, pero a ver. En efecto, mi tesis doctoral trató de la costumbre y como te decía fuera de cámaras, un poco entré a ese tema medio porque me lo sugirió Daniel Mendonca, pero también porque había empezado a leer un filósofo llamado David Kellogg Lewis que hablaba de convenciones y cómo las convenciones, lo que llamaremos convenciones espontáneas, no las convenciones que podemos negociar, así de convengamos, sino convenciones, por ejemplo, el hecho de que todo el mundo, en el metro, si tú no quieres correr, te pones del lado derecho y el carril izquierdo se queda para los que tienen prisa, ¿no? Convenciones como que en México conducimos del lado derecho, pero si tú vas al Reino Unido es del lado izquierdo. Convenciones a veces como los saludos. Yo no sé, ahora que les decía por ejemplo, viajar, uno cuántas veces no viaja como mexicano a otro país, saluda, da el abracito y se queda así, con la manita ahí, porque esto es muy mexicano, el volver a dar la mano. Eso es convencional. Pero a veces estas convenciones dan lugares a normas propiamente, a lo que llamamos normas sociales. La forma de hacer normas no solo es porque hay una autoridad promulgándolas, a veces son así, mediante las interacciones. Entonces me interesó mucho explorar esto, y me interesó mucho explorarlo a la luz de que, bueno, al menos desde la teoría jurídica, pero también desde la dogmática, pues a la costumbre a veces no solo es que se la ignora, o sea, ya no se la habla, sino que hasta se la desecha, o sea, se habla como de un vestigio ahí con una relevancia casi nula, o sea, como ya eso no importa. Y bueno, ¿será que en serio la costumbre ya no tiene más relevancia? Bueno, primer punto de partida, ¿no? Bueno, hay lugares del derecho donde sí que la tiene y es indebatible, ¿no? Uno es el derecho internacional público, donde la costumbre se asume es la principal fuente de producción de reglas jurídicas internacionales. Y esto les da para un debate loquísimo. Y por lo mismo hay quienes inclusive han considerado que eso no es derecho, porque pues no tiene la estructura de los sistemas estatales, donde normalmente la fuente primordial se asume que la principal fuente es la legislación, y esto es normas creadas por una autoridad. La otra, bueno, una que nos ha interesado mucho aquí en México, bueno, el derecho indígena, los derechos de las comunidades autóctonas. Se asume que su principal fuente es la costumbre, en efecto tienen bastante. Pero bueno, también queda en muchas otras áreas, siempre cada país le da más o menos espacio. En derecho comercial hay mucho de costumbre, sí, en derecho familiar, en muchas áreas del derecho civil. Por ejemplo, la Constitución española dice que en todos los dilemas del fuero civil, no es la italiana, pues se regirán frente a ausencia de legislación con la costumbre. Entonces, es un problema que ahí está, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si es cierto que la costumbre no tiene relevancia. Lo que, por ejemplo, algunos realistas dirían Guastinia. Si lo pones, bueno, no, la costumbre no lo es, porque finalmente el que le toca interpretar qué es la costumbre es el juez, y él lo que dice. Y él será el que diga cuál es la costumbre, pero no era genuina costumbre. Bueno, vamos a analizarlo. Y no, analizándolo, a ver, irónicamente, ya primer punto de partida metiéndome pues me doy cuenta que sí hay una teoría del derecho que asume a la costumbre como fuente
primaria. Bueno, esto es una tesis que yo sostengo, aunque irónicamente creo que él no se había dado cuenta que él así lo plantea, que es Hart. Hart dice que el derecho es un compuesto de reglas sociales primarias y secundarias. ¿Y esas reglas sociales cómo se hicieron? Pues por costumbre. Él lo llega a decir, la regla de reconocimiento finalmente, la regla que determina la validez última del resto de las normas jurídicas en todo sistema, no es sino una regla convencional entre los jueces para reconocer cuál es el derecho válido. Pues es una norma consuetudinaria. Inclusive si le vamos a dar una crítica a Hart, es que tal vez lo que se le olvidó a Hart fue explicarnos el derecho no consuetudinario. Y hay una crítica de un filósofo, Leslie Green, que justo critica mucho a Hart diciendo, se le fue como la normatividad, donde Green asume que normatividad es la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? Pues quien pone normas. Bueno, entonces bueno, pues oye, pero en la costumbre no hay autoridad. ¿Podemos crear autoridades con costumbre? Yo digo que sí. Muchas veces piensan en cuántos grupos sociales, en equipos de fútbol, de cascarita, ¿no? O sea, pues de repente alguien lo asumimos ya de repente como el líder, pero no es que nunca nos pusimos de acuerdo, sí. Sí, podemos crear autoridades por costumbre. Entonces fue buscar todos esos espacios y ver sobre todo lo que fue más relevante y más problemático, que me rompió mucho la cabeza por mucho tiempo. Aunque hoy la solución me parece sencilla, llegar allá no lo fue. Fue bueno, si estamos diciendo que la costumbre puede ser fuente del derecho, y cómo la metemos en esta idea de que el derecho es una cuestión de sistemas jurídicos, donde las normas pertenecen al sistema, como lo pondría Dworkin por su pedigrí, porque hay una norma, ya sea que autoriza su creación o que la recoge y la acepta. Y entonces, bueno, ahí me hago una distinción, voy haciendo ahí como antropología, historia del pensamiento, y me encuentro a Bentham, que él decía, bueno, tenemos que distinguir entre las normas consuetudinarias generadas por los civiles, las llama Pace, y las normas consuetudinarias generadas por los legal officials, que en general podemos llamar jueces. Y bueno, entonces aquí ya tenemos, bueno, cuando las normas inforo, las de los legal officials, reconocen a una norma, y entre estas podría estar la regla de reconocimiento. Recordemos que la regla de reconocimiento es una convención judicial. Entonces, esa es la forma en la que pueden entrar. Y si este es el caso, pues entonces incluso el fundamento último de validez de todo sistema jurídico, pues es la costumbre. Kelsen, luego se cree que esto, por ejemplo, no podría entrar en Kelsen. Kelsen mismo lo diría, ¿no? La primer norma, o sea, tenemos la Grundnorm, y la Grundnorm es una norma presupuesta, no es positivizada, es un hecho psicológico, ahí nos podemos dar muchas. Pero dice, la primer norma por necesidad, la primera norma es consuetudinaria. Es la costumbre de reconocer a estas personas como autoridad para redactar una constitución. Bueno, entonces, y esta tesis de que lo que yo digo es, en este sentido de que la costumbre tiene esta peculiaridad, y tal vez es por esto que no la percibimos, es que la costumbre, como las normas sociales, finalmente las normas constitucionales son normas sociales, pues no requieren del lenguaje. Bueno, en general las normas no requieren del lenguaje para existir, y esto es un tema también, si queremos debatir de ontología de normas, por ahí me voy a hacer más publicidad, porque soy un cínico. Adelante. Tengo un articulito que me orgullece mucho, que se llama Normas como significados, sobre el debate de ontología de normas, y que básicamente dice, las normas son significados que no requieren actos lingüísticos para existir, pero hay significados que justo están tácitos en nuestros comportamientos. Y bueno, entonces lo que yo digo es, como son silenciosas muchas de estas normas, entonces nos pasa que es como el aire o como el agua, o sea, más como el aire, pues que está ahí, pero no nos damos cuenta, pero está ahí. Y a veces, ¿cómo te enteras que estás ahí? Pues justo aquí meto un filósofo muy famoso, ¿no? Wittgenstein. Pues porque conoces la práctica, porque estás en la práctica. No sé si les pasó cuando empezaron a litigar o trabajaron en Poder Judicial o algo así, que te daban una instrucción y pues tú creías que la habías entendido bien. Dicen, no se hace así. ¿Qué parte del lenguaje no estoy entendiendo? Y en efecto hay como algo ahí que solo comprendes hasta que estás ahí. Una serie de reglitas no escritas, que finalmente te hacen entender qué es lo que debes hacer ahí. Yo, por ejemplo, siempre le recomiendo a mis alumnos que si quieren litigar y quieren ser grandes litigantes, aunque ahora no sé qué vaya a pasar, cómo va a ser, pero que siempre hagan una estancia, al menos una pasantía en juzgados.
para que entiendan cuáles son las normas internas de los juzgados, porque ellos son los que resuelven el derecho, cómo piensan y cuáles son las reglas. Porque luego muchos de los abogados litigantes llegaban, yo trabajé un breve periodo de pasante en juzgados administrativos, llegaban los litigantes y así como creyendo que nos iban, que no sé, trayéndonos demandas así súper chonchas, con eso ya nos iban a apabullar, no sé qué. Y yo me acuerdo que era la primera, las demandas súper chonchas, la práctica clásica era búscale una causal de improcedencia. ¿Por qué tenías que entrar en el razonamiento? Porque tenemos aquí un montón de trabajo y me trajiste un mazocote acá, mano. Si yo lo encuentro una causal de improcedencia, chamba para atrás. Y cuando nos llegaba una demanda, por mucho que fuera una demanda complicada, pero así cortita, bien, primacía. ¿Por qué? Pues porque es algo que me es fácil tratar ahorita. Y entonces, cuando mañana me pregunte, yo como secretario, ¿no? El juez, oye, ¿cuántos expedientes sacaste hoy? Saqué 20 todos así ligeritos. No me puse con ese choncho. ¿Me están entendiendo? Y también eso es parte de entender la racionalidad de por qué tenemos ciertas normas, por qué no. Una parte importante de entender por qué son las expectativas de qué es lo que estas personas están valorando o entienden que otros valoran, porque aquí también hay una cuestión de, tal vez yo creo que tú crees, pero tal vez yo puedo estar equivocado. Y ahí hay una dinámica que es muy interesante en la literatura sobre las normas. También les recomiendo una autora muy buena que se llama Cristina Vicchieri, que tiene un libro muy complicado filosóficamente, bueno, no es tan complicado filosóficamente, pero para el que no está, se llama The Grammar of Society, pero si quieren una versión más digerida, que luego la sacó como para un público más general, Norms in the Wild, y habla de las expectativas y por qué ciertas normas que parecen perniciosas están ahí. Y es que muchas veces es lo que se llama, ella llama ignorancia pluralística. Esto es, a mí esta norma no me gusta, pero no sé, pero creo que todos los demás sí les gusta, entonces la sigo obedeciendo pues por miedo al reproche, a la sanción, al ostracismo, pero tal vez resulta que todos los demás también odian esa norma, solo que nadie se atreve a hablar. Y entonces una norma ahí perniciosa que a nadie le gusta y sigue. Y hay un caso, por ejemplo, hay otro gran, este no sería filósofo del derecho, pero bueno, es uno de los juristas que a mí más me llama la atención por cómo ha abordado temas, que se llama Cass Sunstein, que él se ha metido mucho en estudiar economía y derecho, pero también es constitucionalista. Trabajó en el gabinete de Obama, en la oficina de regulación. Un tipo intelectualmente muy ágil. Y él se mete también en este tema. Y dice, bueno, por ejemplo, en Arabia Saudita había hasta hace no mucho una norma que prohibía, una norma social, ni siquiera religiosa, que prohibía a las mujeres, a las esposas trabajar. Y entonces se hizo una encuesta entre una muestra de población. Oye, ¿y tú qué opinas? ¿Te gustaría que tu esposa trabajara? Pues varios dirían, sí, pues la verdad sí, yo no tengo ningún problema, pero como me da miedo el qué dirán, pues no. Y se dieron cuenta que la mayoría pensaba más o menos igual, que eran muy pocos los que realmente creían, moralmente apoyaban esa norma. Entonces, a veces, por eso a veces tenemos normas negativas, cosas así. Lo que se necesita es lo que llaman emprendedores de norma, uno que esté dispuesto a afrontar la posible sanción. Y a veces lo que pasa es que justo uno lo hace, dice, pues yo sí voy a dejar a mi esposa, y se da cuenta que las sanciones o que el reproche no era tan negativo, y lo que ayuda es a que otro se envalentone y diga, pues yo también. Entonces viene lo que se llama la cascada normativa. Así es como también pasan los cambios. Y esto es una de las partes de mi tesis, esto pasa al interior también, por ejemplo, del derecho y de la práctica judicial. Cuando de repente, porque dices, bueno, a veces, no sé si les ha pasado a ustedes que se litigan, yo lo vi en el poco tiempo que estuve, pero que cambian los criterios de decisión, pero no cambian formalmente, no es que alguien dictó una jurisprudencia, o sea, solo están cambiando. ¿Cómo pasa? Bueno, pues hasta que un juez dice, yo voy a interpretar esta disposición de manera distinta a todos, y solo lo hace, no lo anuncia, no hace jurisprudencia, no hace una tesis, no nada. Y de repente, pues hay algún otro lo ve. Digo, yo que trabajé, yo sé, alguien en el CISEN buscando a ver un caso similar, a mí me gustaría resolver este modo, a ver si alguien se ha atrevido, porque a veces no nos atrevemos a actuar hasta que vemos que allá hay alguien, como que ir solos da miedo, ¿no? Pero ya ir en banda, pues ya, que el barrio me respalde. Entonces, eso es parte de lo que he hablado, ¿no? Y que también así es que evoluciona el derecho, más allá, inclusive, de los actos legislativos propiamente, ¿no? Entonces, es parte de la tesis.
Perfecto, pues insisto, la invitación para presentar su libro, ojalá que cuando salga vamos a presentarlo aquí y platicar un poquito más a fondo, pero previamente estudiado para que no nos agarre. Son casi 400 páginas. ¿Eh? No, bueno, quizás. Entonces, ¿alguna fecha? ¿Finales de año? Pues los de Marcial Pons sí me prometieron que debería estar ya antes de que acabe el año. Ya les voy a mandar un mail ahí como, porque me vendría bien que ya estuviera publicado por mil razones. Okay. Y porque además ya llevo más de un año con eso. Ya estoy cansado de esperar. Ya me quiero lucir. Perfecto. Pero bueno, hablando de que salió así, no hagan libros tan largos. Lo que pasa es que yo soy chorero. Perfecto, amigos. Pues bueno, pues doctor, hemos llegado al final de este programa. Para nosotros nos dio mucho gusto que pudiese compartir estas ideas con nosotros. Creo que hay mucho que platicar. La invitación para un nuevo programa así abierta. Agradecemos que haya aceptado en esta primera ocasión. Y creo que nuestro foro se va con muchas ideas y sobre todo con mucha inquietud para seguir estudiando, ¿no? Estos temas tan densos, la verdad es que no se ven en la licenciatura. Para abordarlos un poquito más, los invitamos a estudiar una maestría en la Facultad de Derecho, en la Iberoamericana, donde ustedes gusten. Es en maestría y en doctorado donde a ver si se abordan un poco más esos temas filosóficos que por supuesto son de utilidad práctica. Antes de despedirnos, doctor, para las personas que están interesados en sus ideas, en sus artículos, ¿dónde lo pueden contactar? ¿Dónde lo pueden buscar? Miren, soy casi anti redes sociales. Las aborrezco. Twitter me parece un lugar donde la gente solo va a golpearse. Alguna vez lo he hecho, o sea, sí tengo un Twitter, ni me acuerdo ahorita cuál es mi Twitter, si me buscan está. Y lo he usado para eso, porque tenemos bronca social últimamente. Pero digo, si quieren un acercamiento más sincero, más de quieren discutir una cuestión y nada más sus redes sociales, para ver mis fotos que no subo, pueden googlear mi nombre, Piero Mattei Gentili. Está difícil, pero lo pondrán ahí en el... Y bueno, tengo en mi página del Instituto de Investigaciones Jurídicas donde están mis correos donde me pueden escribir si tienen curiosidad. Se pueden acercar al Instituto de Investigaciones Jurídicas cuando quieran abordar cualquier tema, si inclusive tienen curiosidad de que les dirija la tesis o nada más por curiosidad, porque para eso estamos los investigadores también. Finalmente, por lo mismo es que somos parte de la universidad pública, estamos para el público y ahí me pueden buscar. Perfecto, pues bueno. Para nosotros ha sido un honor, estimado doctor. Y estimados amigos, hemos llegado al final de este programa. Para nosotros ha sido un gusto que nos acompañen, como cada miércoles, en una emisión más del Juego Jurídico. A nombre del doctor Piero Mattei Gentili, que fue nuestro invitado de honor el día de hoy, y en nombre del doctorante Noé Andrés Quiroz Morales, yo me despido, no sin antes decirle que nos sigan en nuestras redes sociales. Acuérdense de YouTube, activen la campanita, suscríbanse, nos encuentran en el Juego Jurídico, también en Spotify para que cuando vayan camino a la oficina, al trabajo, vayan escuchando nuestros episodios. También tenemos TikTok, ahí vamos a estar subiendo algunos TikToks, no hay bailes, siempre lo digo. Y también en nuestra página de Instagram. Yo me despido, soy el abogado Gamaliel y nos vemos la siguiente semana en una emisión más de El Juego Jurídico. Hasta luego.